Comentario de la lección del día domingo, 25 de julio. Yo os haré descansar. Hay un grave mal que nos aqueja, y es que tendemos a ser selectivos con la palabra de Dios. Usamos y recordamos los pasajes que nos parecen bonitos y esperanzadores, pero olvidamos, y casi que ni mencionamos, aquellos que nos parecen duros y condenadores. El Señor Jesús ofrece descanso a todos, pero no todos lo van a recibir, porque no todos obedecerán la cláusula condicional. Él dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero, ¿qué sucede con los que no vienen, con los que no aceptan su invitación? El contexto de este pasaje nos da la respuesta. Vamos a leer ese contexto. Mateo 11, 20 al 24 dice: Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, y dijo: Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, hace tiempo que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. El Señor Jesús es demasiado claro. Los que se acercan a Él y reciban su palabra tendrán descanso y paz, pero los que se resistan a su amor y a su llamado serán castigados en el juicio. Dios tiene todo el poder y toda la buena disposición para brindarnos descanso, salvación, redención. Pero la historia nos muestra que Dios nunca impone su voluntad a sus criaturas inteligentes, lo que quiere decir que no nos obliga a obedecerlo, no nos obliga a recibir su descanso o su salvación. Mirando a Jesús, nos damos cuenta que muchas veces Dios quiso perdonar y redimir a Sodoma y Gomorra. Sin embargo, por más que así lo quiso, estas ciudades se negaron a recibir su invitación y se entregaron por completo a la maldad. La Biblia nos muestra cuál fue el resultado final y cuál será el castigo ejecutivo para estas ciudades al final de la historia. Jesús quiso salvar a Jerusalén, a Galilea, a Corazín, a Capernaum y a todas las ciudades de la tierra, pero solo los remanentes de ellas oían su invitación y aceptaban su mensaje. Las grandes mayorías se negaban y se niegan en la actualidad a aceptar el llamado a venir a Jesús. ¿Y cuál es el resultado de esta negativa? La respuesta es que la gran mayoría de los seres humanos se quedan sin el descanso y la salvación que tanto quiere otorgarles el Creador. La realidad de la libre elección que tiene cada ser humano cobra mucha importancia en este tema, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero ese querer de Dios no es de naturaleza impositiva, sino de naturaleza respetuosa. Así como Dios creó a Adán y a Eva con el deseo de que vivieran felices por siempre en el Edén, pero finalmente por su libre elección terminaron fuera del huerto y peor aún, experimentando la muerte, sino de naturaleza respetuosa. Te pongo un ejemplo. Mira, Dios quería que Adán y Eva vivieran felices por siempre, que no conocieran el dolor, la muerte ni la enfermedad. Para ello les dijo que debían comer de todos los árboles del huerto, vivir en obediencia a Él y no comer de un solo árbol del huerto. Sin embargo, ellos libremente tomaron la elección o la decisión de comer del árbol prohibido,
Y por esta libre elección, tuvieron que no solo experimentar la muerte, sino también experimentar la separación de Dios, la decadencia espiritual y también salir del huerto del Edén. Dios no quería esto para ellos, pero respetó la decisión que tomaron y las consecuencias que acompañaron esa decisión. Una cosa es lo que Dios planeó para Lucifer y otra cosa es en lo que él se convirtió por su libre elección. De la misma manera Jesús quiere que tengamos descanso, que seamos salvos, pero solo aquellos que vengan a Él y acepten su palabra cumplirán ese deseo de Dios y saciarán la gran necesidad de su alma, de su corazón, de su ser, la salvación. El espíritu de profecía nos dice lo siguiente: hay una condición para el descanso y la paz que aquí nos ofrece Cristo, es estar unidos en yugo con Él. Todos los que acepten esta condición encontrarán que el yugo de Cristo los ayudará a llevar cada carga que sea necesario que lleven. Sin Cristo a nuestro lado para llevar la parte más pesada de la carga, ciertamente debemos decir que es pesada, pero unidos en yugo con Él para cumplir nuestro deber, todas las cargas de la vida serán llevadas fácilmente. Y en la misma proporción en que actúe el hombre en obediencia voluntaria a los requisitos de Dios, vendrá el descanso de su espíritu. La mansedumbre y la humildad caracterizarán a todos los que son obedientes a la ley de Dios, a todos los que lleven con sumisión el yugo de Cristo. Esas gracias proporcionarán los resultados deseables de paz en el servicio de Dios. Matutina a fin de conocerle. Capítulo del sábado 24 de abril. El descanso que Cristo ofrece. Primer párrafo. Lección para el día domingo 25 de julio. Yo os haré descansar. Leamos Mateo 11, 20 al 28, donde Jesús dice: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cuál es el contexto de esta declaración? ¿Cómo nos da Jesús este descanso? Mateo 11, 20 al 28. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, y les dijo: Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11 marca un punto de inflexión en el Evangelio de Mateo. Las declaraciones que denuncian a importantes ciudades galileas son las más duras que se hayan oído hasta ahora en el Evangelio. Jesús no intenta congraciarse, pone
el dedo en la llaga. Se relaciona con la gente equivocada, entre comillas. Mateo 9, 9 al 13. Su pretensión de poder perdonar pecados es escandalosa a los ojos de los dirigentes religiosos. Mateo 9, 1 al 8. De hecho, Jesús pronuncia algunas palabras poderosas de condenación sobre el pueblo, e incluso lo compara desfavorablemente con Sodoma, que en ese entonces, al igual que hoy, era considerada un lugar de implacable maldad. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Mateo 11:24. Las tensiones aumentan y, no obstante, en medio de todo esto, Jesús cambia de marcha y ofrece un verdadero descanso. Él puede hacerlo porque todas las cosas le fueron entregadas a Él por su Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Mateo 11:27. La capacidad de Jesús para dar descanso se basa en su divinidad y en su unidad con el Padre. Antes de que podamos llegar a deshacernos de nuestras cargas, debemos comprender que no podemos llevarlas solos. De hecho, la mayoría no podrá deshacerse de ellas a menos que reconozca su verdadera condición. La invitación de Jesús se basa en la necesidad. La palabra venid representa la condición previa para encontrar descanso. Venid significa que debemos ceder el control. En una época en la que podemos controlar convenientemente muchas cosas de nuestra vida a través de los teléfonos inteligentes, ir a Jesús no es el camino natural. De hecho, para la mayoría, rendirse es la parte más difícil de la vida cristiana. Nos encanta hablar, y con razón, sobre todo lo que Dios hace por nosotros en Cristo, y que no podemos salvarnos a nosotros mismos, o cosas por el estilo. Todo eso es cierto, pero al final, todavía tenemos que tomar la decisión consciente de venir a Jesús, lo que significa entregarnos a Él. Aquí es donde la realidad del libre albedrío se convierte en el centro de la vida cristiana. ¿Qué cargas llevas? ¿Cómo puedes aprender a dárselas a Jesús y experimentar el descanso que Él ofrece y a un costo tan grande para Él? El espíritu de profecía nos dice: algunos creen que las riquezas y la ociosidad son bendiciones en sí mismas, pero los que siempre están ocupados y que cumplen gozosamente sus tareas cotidianas son los más dichosos y gozan de mejor salud que nadie. El cansancio que resulta del trabajo bien organizado les asegura los beneficios de un sueño reparador. La sentencia de que el hombre debe trabajar para ganarse el pan de cada día y la promesa de felicidad y glorias futuras provienen del mismo trono, y ambas son bendiciones. Mi vida hoy, 13 de junio, titulada Confianza en Dios.